Eh, Buenas tardes a todos y a todas. Damos inicio a esta actividad agradeciendo Buenos días. sinceramente la conexión y participación. Les damos una cordial bienvenida a la primera de 4 sesiones del ciclo titulado Charlas en lenguaje claro, conecta con tus derechos en salud. El objetivo es aumentar el conocimiento sobre los derechos en salud. Esta actividad es parte de nuestro plan de mejoramiento del sistema de calidad de servicio y experiencia usuario. En esta oportunidad abordaremos el tema el rol de la Superintendencia de Salud. Conoceremos qué funciones cumple esta institución, cuáles son sus atribuciones y de qué manera las personas pueden acudir a nosotros para recibir orientación. En esta oportunidad, la relatora será Joana Pozo. Ella es asistente social y encargada de participación ciudadana en la Superintendencia de Salud. Antes de comenzar la exposición, queremos compartir algunas indicaciones importantes para el buen desarrollo de la charla. El primero, la sesión quedará disponible en nuestro portal web y por lo mismo avisamos que está siendo grabada. La charla cuenta con subtítulos, los cuales ustedes mismos pueden activar según sus necesidades. Para evitar interrupciones, les solicitamos mantener los micrófonos apagados. Y para optimizar el tiempo, las consultas serán respondidas al final de la charla. En caso de que tengan alguna duda durante el desarrollo, ustedes la pueden hacer a través del chat y serán respondidas a través de Felipe Venegas. Él es profesional de atención de personas en la Superintendencia de Salud. En el chat encontrarán en este minuto el primer mensaje que hay en el chat es un enlace para registrar su asistencia. Les pedimos que por favor completen ese formulario y posteriormente, al finalizar la charla, les vamos a enviar un nuevo enlace para una encuesta de satisfacción, dado que su opinión es valiosa para nosotros, ya que nos permite mejorar continuamente este tipo de actividades. Esperamos que sea provechosa la oportunidad y que les ayude a comprender mejor sus derechos en salud. Joana. Hola, buenas tardes a todos y todas las personas que se conectaron. Súper agradecidos de que hayan aceptado nuestra invitación. Ahí teníamos algunas indicaciones que nos daba Alejandro. Súper especial dejar los micrófonos apagados para que no tengamos alguna ahí acople del sonido. ¿Ya? Vamos a hacer una presentación bien general de cuál es nuestro rol como Superintendencia de Salud. Eh, Ahí me avisan si se está viendo la presentación, ¿cierto? Se ve bien. Ya, listo. Vamos a comenzar y antes de indicar, ¿cierto?, qué hacemos nosotros como institución dentro del sistema de salud en Chile, hacer un poquito de contexto histórico de qué es lo que hace la Superintendencia de Salud o de cuándo nace, ¿cierto? La superintendencia nace como en la década de los 90, pero nace como una superintendencia de ISAPRE. Principalmente lo que hacía era supervigilar el sistema privado conocido, ¿cierto?, como las instituciones de salud previsional privadas, digamos. En el año 2005, con la entrada en vigencia de la Ley de Autoridad Sanitaria, que conocida como es la Reforma de Salud, se agregan atribuciones a esta superintendencia que existía y ahí se crea lo que conocemos ahora como Superintendencia de Salud, y dándole una estructura orgánica en donde considera una intendencia de fondos por una parte, en que esta intendencia de fondos donde hablamos ahí después le vamos a explicar bien en detalle, hablamos de lo que está considerado ahí, lo que nosotros llamamos aseguradoras, que son el FONASA por una parte, que es el seguro público, y las ISAPRES, que es las instituciones de salud privada. Y además, otra intendencia, que es la intendencia de prestadores de salud, y ahí hablamos, ¿cierto?, a los prestadores les llamamos los establecimientos de salud, ya sean públicos, ¿cierto?, que ahí estamos considerando lo que conocemos como la red asistencial nuestra, ¿cierto?, donde están los hospitales, los centros de salud familiar, las postas rurales, etcétera, ¿ya? Pero también el sistema privado, donde están los prestadores como las clínicas privadas, los centros médicos, etcétera, ¿ya? Eh, un poco ese es el contexto que tenemos como superintendencia de salud.
¿ya? Aquí tenemos en la presentación, en la primera lámina, cuál es nuestra misión institucional. Siempre las instituciones se ponen misión, ¿cierto? Como una cosa declarativa, ¿cierto? Hacia dónde va la institución, hacia dónde un poco el propósito y hacia dónde orientamos nuestras acciones. Si ustedes la leen ahí la leemos, ¿cierto? Es una misión como bastante grande, ¿cierto? Porque lo que nosotros intentamos hacer o hacia dónde vamos es velar, ¿cierto? Proteger y promover el cumplimiento igualitario de los derechos de las personas en salud, con oportunidad, eficiencia, calidad y equidad a través, dice, de la supervigilancia y control de las entidades y personas que son parte del sistema de salud. Entonces, si lo vemos así, es súper, súper grande, pero en realidad es una, hacia allá tenemos que apuntar, ¿cierto? Esa es la declaración que nos damos como institución. ¿Y a quiénes protegemos? Y ahí ustedes ven datos que son del último censo, del INE, ¿cierto? En que quiénes son la población, las potenciales personas usuarias del sistema de salud, y hablamos ahí de 20 millones de personas, 20 millones y fracción, de los cuales un gran porcentaje está en el FONASA, que es el seguro público de salud, ¿cierto? Y ahí hablamos de 16 millones y fracción, una parte menor, ¿cierto? Que es 2.600.000, que ahí sería como alrededor de como un 13% de la población, se mantiene, ¿cierto?, en el sistema privado y un porcentaje menor el que está en las Fuerzas Armadas y de Orden, porque ellos tienen otro sistema dentro de este gran sistema de salud en Chile, ¿ya? Ahora, ¿cómo hacemos patente, cierto? El tema de esta misión, cierto, que tenemos ahí como tan grande, ¿cómo la podemos, cómo la operativizamos nosotros al interior? Y ahí hablamos de las funciones que tenemos, las funciones específicas que tiene la superintendencia. Eh, Ahí, en primer lugar, seguimos manteniendo, cierto, el de supervigilar y controlar las instituciones de salud previsional, que son las conocidas como ISAPRE, cierto, que son las instituciones de tipo privada, y que lo que hacemos ahí es velar porque se cumplan las obligaciones que están en la ley. Y ahí, por ejemplo, ¿qué es lo que vamos a supervigilar y controlar? Que se cumpla lo que está en lo conocido como el GES, ¿cierto? Si la gente que ha escuchado hablar de las garantías explícitas en salud, y que nosotros hablamos, ¿cierto?, del GES o auge, que era cuando hablábamos de la reforma en el 2005, se hablaba del auge. Después quedó como establecido que eran garantías explícitas en salud, que son patologías que tienen garantías específicas, ¿ya? Esas garantías nosotros tenemos como función supervigilar y controlar que se cumplan. Cuando hablamos también de instituciones de salud previsional y hablamos de que son instituciones privadas, hablamos de contratos de salud, ¿ya? Por lo tanto, lo que tenemos que, como función, es controlar que esos contratos que la gente realiza en el sistema privado se cumplan y para velar efectivamente por los derechos que tienen las personas. En relación al FONASA, que es el seguro público, también tenemos una función muy parecida, que es supervigilar y controlar también al Fondo Nacional de Salud, que es el seguro público, ¿cierto? En el que está la mayoría de las personas en el país. Específicamente también ahí controlar todas las materias que están relativas a los derechos que tienen las personas en salud. Otra de las funciones centrales que nosotros tenemos como institución y que por las que también más nos conocen es la función fiscalizadora, ¿ya? La superintendencia tiene una función netamente fiscalizadora. ¿Y qué es lo que fiscaliza? Principalmente ahí hablamos nuevamente de prestadores de salud, tanto públicos y privados. Por lo tanto, ahí ¿qué es lo que hacemos nosotros? Fiscalizamos, ¿cierto?, a toda la red asistencial pública, ¿ya? Y ahí hablamos de todos los establecimientos eh, que tiene el sistema de salud público y también todos los establecimientos de tipo privado. Pero además de los establecimientos, a los que también se fiscalizan son personas naturales, y ahí en relación específica a temas como de acreditación y certificación. Es decir, que ahí hablamos de los profesionales de salud, tanto médicos, enfermeras, técnicos, auxiliares,
que deben estar debidamente registrados, ¿cierto?, para poder ejercer su profesión en el país, bien en estos establecimientos que nosotros fiscalizamos. Y por último, una función que es la de controlar y supervigilar el sistema de protección financiera para diagnósticos y tratamientos de alto costo. Esta es una ley que se conoce como la ley Ricardo Soto, porque está en homenaje a la persona de Ricardo Soto, que en el fondo lo que se hizo ahí fue establecer una ley para financiar, tal como lo dice su nombre, tratamientos que eran de altísimo costo, ¿ya? Que lo que hacemos específicamente ahí es velar porque se cumpla lo que dice esa normativa, esa ley, ¿ya? Para ir como andando y especificando cuáles son como los productos que tiene la superintendencia, hablamos ahí de dos productos específicos y que son estratégicos para nosotros, y ahí hablamos, ¿cierto?, de nuestra función, que es de la regulación y la fiscalización. ¿Qué se entiende o qué pudiéramos decir que es la regulación o para qué está o qué significa el que seamos un organismo que regula? Lo que regulamos, ¿cierto?, para orientar, dice, e instruir medidas preventivas y correctivas, protegiendo los derechos de las personas usuarias. ¿Y qué es lo que se hace aquí? Es que para asegurar que efectivamente se cumpla lo que dice la normativa, se establecen algunas reglas que son obligatorias, ¿ya?, para estos órganos que nosotros regulamos, que son específicamente las ISAPRES, el FONASA y los prestadores, ¿ya? Entonces aquí hay algunos ejemplos que tenemos ahí de algunas, cuando hablamos de regulación hablamos de instrucciones. ¿Qué instrucciones se dan? Principalmente a través de circulares, ¿ya? Y por ejemplo, hay una circular que dice que imparte instrucciones para la implementación de mecanismos que garanticen el acceso universal a la modalidad de pago del bono electrónico. Aquí principalmente es cuando las personas hacen para poder acceder a una atención de salud, la mayoría de las personas lo que hacemos, ¿cierto?, es comprar un bono le piden la huella, ¿cierto?, utilizar el tema biométrico, que es cuando uno compra con la huella. Pero ¿qué es lo que le pasa a veces a mucha gente, sobre todo a adultos mayores, que no le lee la huella, por ejemplo? Entonces, ¿qué es lo que se establece aquí? Se establece una instrucción general para que simplemente un sistema alternativo que en el fondo cuide del derecho que tiene la persona también a acceder a ese bono electrónico, ¿ya? Entonces, un poco ese es el carácter de la regulación, es que es instruir, puede ser aquí instruir tanto a las aseguradoras, que son la ISAPRE y el FONASA, o también a circulares que se le instruye también o se le entrega orientación general a los prestadores, ya sea público y privado. En la otra función que hablamos de la fiscalización, ¿qué es lo que fiscalizamos? ¿Ya? Y aquí vamos a ir entrando como más en el terreno derecho, ¿cierto? ¿Qué fiscalizamos? Y ahí hablábamos antes, cuando yo empecé la presentación, de que la superintendencia tiene estas dos grandes componentes, ¿cierto? Que es la Intendencia de Fondos y Seguros Previsionales de Salud, que lo que hace es que supervisa, ¿cierto?, que tanto el FONASA como las ISAPRES, ¿ya?, entreguen a sus beneficiarios, dice, los derechos que establece la ley, ¿ya? Y principalmente aquí, que es un producto que se fiscaliza mucho, es el GES. ¿Qué cosas del GES o de las garantías explícitas? Varias cosas. Por ejemplo, que a usted como persona paciente, ¿cierto?, ya sea que usted sea FONASA o esté en el sistema privado, le tiene la obligatoriedad de notificar una enfermedad que está dentro de las garantías explícitas en salud. Y y esa notificación es obligatoria. Por lo tanto, ¿qué es lo que podemos nosotros fiscalizar? Es que esa notificación haya sido en tiempo, ¿cierto? En el tiempo, en la forma que está en la normativa, ¿cierto? Para que a usted le cumplan su derecho, ¿ya? Otra de las cosas que también fiscalizamos son los beneficios que se entregan, que efectivamente le entreguen las prestaciones tal como están establecidas en la normativa. Cuando hablamos sobre todo de garantías explícitas, hablamos de cartera de prestaciones.
¿ya? Y ahí hablamos que para determinada enfermedad, estos vamos a ir pasando bien rápido porque después, más adelante, sí, van a tener una charla específica de cómo funciona el GES, ¿ya? Pero aquí, por ejemplo, ¿qué es lo otro que fiscalizamos? Es que efectivamente, no sé, medicamentos que están en la cartera, efectivamente se le entregue a las personas que son usuarias de determinada patología, ¿ya? Respecto de la intendencia de prestadores, y ahí hablamos, ¿cierto?, de establecimientos de salud principalmente, como hospitales, clínicas y centros médicos. ¿Qué es lo que se fiscaliza? Principalmente que se funcione correctamente los estándares de acreditación de calidad, ¿ya? Y ahí lo que tiene la intendencia de prestadores es que eh, siempre se establece para que los establecimientos cumplan deben cumplirse con ciertos estándares para lograr una acreditación de calidad, ¿ya? Para las personas que, por ejemplo, se atienden en hospitales o clínicas, siempre yo les digo, mira, a la entrada, por lo general, tienen eh, el hospital, ¿cierto? Tiene una estrellita que dice acreditado en calidad. ¿Qué quiere decir eso? Que efectivamente ese establecimiento pasó por varios procesos que tiene que ver con que cumplió con una serie de normativas o que en el fondo acá nosotros le llamamos, cumplió con una serie de indicadores que están en esta pauta de acreditación. Y eso me va a permitir a mí, ¿cierto? Como paciente, entonces este establecimiento sí efectivamente tiene atención que nosotros podemos considerar que es una atención de calidad y que en el fondo es segura para el paciente, ¿ya? Y por otro lado, ¿qué es lo que se fiscaliza? Es que se respeten los derechos de las personas durante la atención de salud, y ahí hablamos de la ley 20.584, que es la de derechos y deberes del paciente, ¿ya? Que de esa vamos a ir hablando un poquito más en detalle. ¿Y quiénes son estas entidades fiscalizadas? Bueno, ahí lo que hablábamos anteriormente, que se fiscaliza tanto las instituciones privadas como las ISAPRES, el FONASA, todos los prestadores públicos y privados, y las entidades acreditadoras, que son las encargadas de verificar si ahí se cumple con las pautas de acreditación de calidad. Hasta ahí entonces, en lo que hemos ido hablando un poco es cómo estamos estructurados como superintendencia, cuáles son nuestros productos estratégicos, que principalmente la regulación y la fiscalización, pero otro de los productos, porque obviamente frente a una dificultad que exista, las personas tienen la posibilidad de reclamar, ¿cierto? Tienen siempre la posibilidad ante una eventualidad que nosotros no se cumple lo que está establecido en la normativa, no hay, al fiscalizar, vemos que tampoco los prestadores no cumplen con determinadas, con lo que tenemos fijado como normativa, tenemos siempre la posibilidad, ¿cierto?, de que las personas, al ver vulnerados sus derechos, puedan también tener la posibilidad de reclamar, ¿ya? Y ahí de nuevo decimos nosotros, bueno, ¿para qué está la superintendencia? Para velar porque esos procesos se cumplan, y velamos entonces para que se cumplan los derechos de las personas. Uno de ellos entonces es la posibilidad también que tenemos de resolver reclamos contra ISAPRES y FONASA, ¿ya? Primero, uno de los tipos de reclamos que nosotros vemos es reclamos que la gente puede poner en contra de las ISAPRES y en contra del FONASA, que es que cuando al inicio hablábamos, ¿cierto?, de los reclamos que se hacen contra las aseguradoras. ¿Y qué cosas se reclaman principalmente? Y aquí tenemos un listado de varias materias que se reclaman acá, pero aquí vamos a hablar de algunas específicas como a modo de ejemplo, ¿ya? Y principalmente vamos a indicar que lo que más se reclama cuando se reclama en relación a ISAPRE, hablamos a veces eh, de preexistencias no declaradas. Recuerden ahí que las personas que están en ISAPRE, al ingreso cuando la persona ingresa a un contrato, cuando firma un contrato de salud, porque aquí hablamos de un contrato individual, ¿ya? Tiene que firmar una declaración de salud. Y ustedes han escuchado también en las noticias últimamente, hay
hay proyectos de ley en relación al término de estas preexistencias, porque esto impide a las personas a veces, muchas veces cambiarse de una ISAPRE a otra, porque tiene una preexistencia, por ejemplo. Eh, Esas cosas también es posible, tienen la posibilidad a veces también las personas de reclamar. Otra de las cosas que se reclama bastante es esta que dice aquí, ley de urgencia, lo más probable es que la hayan escuchado, tangencialmente, alguno a lo mejor ha tenido una dificultad en relación a esa temática, ¿cierto? De cuando las personas acá lo que reclaman es que cuando sufrió una situación por riesgo vital, que es la ley de urgencia, la ISAPRE no le consideró que fuese por ejemplo, que no fue categorizado como tal. Por lo tanto, tiene la posibilidad de reclamarlo acá con nosotros para ver si es que hay una posibilidad de revertir esa situación. Otra de las temáticas, y ahí para ir avanzando, es, por ejemplo, temas de cobertura del plan de salud. Cuando las personas tienen planes, acá recuerden que como son usuarios del sistema privado, hablamos siempre de que tiene un contrato individual y cierto, ahí muchas veces lo que les sucede a las personas es que contratan algo que les dice, vamos a poner un ejemplo bien en fácil, digamos, para poder entender, porque esto a veces tiene más complejidad, pero por ejemplo, no sé, tengo un plan de salud que me iba a cubrir si, por ejemplo, en prestaciones que eran ambulatorias me iba a cubrir, no sé, 90% y resulta que no me cubrió ese 90%, pues me cubrió menos. Entonces lo reclamo en la ISAPRE y no me va muy bien. Entonces tengo la posibilidad siempre de reclamarlo, por ejemplo, acá en la superintendencia. ¿Ya? Ahí vamos a ir explicando un poquito más cómo se reclama. En FONASA, la misma situación. La mayoría de las personas, ¿qué es lo que reclaman en FONASA? Es incumplimientos por el tema de garantía explícita, ¿ya? Principalmente, eh, la mayoría de los reclamos por esta vía tienen que ver con garantías de oportunidad incumplidas, por ejemplo, ¿ya? Porque recuerden ahí que las personas que tienen patologías que están dentro de las garantías explícitas, hay muchas o sea, la mayoría de ellas tienen establecidos por ley un plazo que se debe cumplir. Por lo general en FONASA hay muchos incumplimientos, ¿cierto?, del plazo que tienen las personas para que pueda ser atendido va a depender mucho, por ejemplo, no sé, si tengo una patología que está en el auge, que es, por ejemplo, cáncer de mama, y tiene un plazo establecido por ley, que era, no, por ejemplo, no sé, 30 días desde la fecha que fue notificada o que fue confirmada con confirmación del diagnóstico, ¿cierto? Y si no se me cumple ese plazo, tengo la posibilidad de reclamarlo y pedir, ¿cierto?, lo que se conoce como segundo prestador. También en esas ocasiones, si aquí tengo una dificultad con el FONASA que no me cumple tampoco, puedo reclamarlo acá en la Superintendencia de Salud. Otra de las materias también es la ley de urgencia, lo mismo que expliqué antes, pero aquí ya muchas veces tiene que ver con personas que son FONASA y que por una urgencia considerada como riesgo vital son atendidos en el sistema privado. Entonces tiene la posibilidad también, y aquí muchos de los reclamos tienen que ver con esta materia. ¿Ya? ¿Cómo se reclama? Y aquí vamos entrando ya también como al procedimiento que tiene la Superintendencia de Salud de la forma de reclamar. Siempre hay aquí eh, concatenando como con lo que decíamos antes, ¿cierto? De que somos un organismo que regula, tenemos una circular, que es una instrucción, ¿cierto? Que lo que dice es que la persona, ante una eventualidad que hay una situación que debe reclamar, siempre debe reclamarlo primero en la ISAPRE o el FONASA, dependiendo de dónde esté, digamos, de cuál es su seguro previsional, debe reclamarlo siempre ahí, en primera instancia, ¿ya? Y la circular lo que dice es que
tanto la ISAPRE como el FONASA tienen este plazo para responder, es decir, tiene 15 días hábiles para darle respuesta, ¿ya? Si usted le llega la respuesta y no está de acuerdo con la respuesta que le otorga tanto el FONASA como el ISAPRE, tiene la posibilidad de pedir, ¿cierto? Que la Superintendencia de Salud revise su caso, ¿ya? Entonces puede ingresar su reclamo, ¿cierto? Siempre, para ellos siempre le van a pedir que al reclamar acá debe traer o debe adjuntar el reclamo que le hizo a la ISAPRE o al FONASA primero y la respuesta que le dio. Ahora, si no tiene la respuesta, también podría decir, mire, yo hice el reclamo en tal fecha, nunca me respondió. Tiene que igual comprobar que en el fondo ese trámite lo hizo. Y acá nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Es que se revisa y se tramita y se va a determinar si corresponde, cuál sería como la vía de tramitación, ¿ya? Y, y en este paso, que nosotros acá denominamos como va a estar como en un periodo de cuando usted ingresa un reclamo, va a ingresar acá a una unidad especial que tenemos que se llama, que es la unidad de admisibilidad, ¿cierto? Como que de la gestión del reclamo y va a determinar, ¿cierto? Cuál es la vía de tramitación. Si va a corresponder a un reclamo de tipo administrativo o a un reclamo que nosotros acá le llamamos reclamo arbitral, ¿ya? Eh, Aquí el reclamo administrativo principalmente tiene que ver, la mayoría de ellos tiene que ver con, y vamos a repetir acá, que tiene que ver con incumplimientos de garantías que están en el GES. ¿Ya? Esa es la mayoría de los reclamos administrativos tienen que ver con eso o algunas otras bonificaciones principalmente. Y aquí, en este tipo de reclamación, a la persona después, cuando ya vamos a resolver, lo que le va a llegar como notificación, por lo general, para cuando ya le va a tener una respuesta de este reclamo, usted va a recibir lo que nosotros denominamos acá como una resolución, ¿ya? Si hablamos de reclamo arbitral, aquí lo que vamos a hablar es que el reclamo va a tener otro tenor y nosotros acá le denominamos como un juicio arbitral, ¿ya? Porque ahí otra de las funciones que tiene también, atribuciones que tiene la superintendencia, en este caso la intendencia de fondo, es que actúa como un tribunal específico para estos casos, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, vamos a poner de ejemplo un reclamo por ley de urgencia, por ejemplo, ¿ya? Tanto si usted es FONASA o ISAPRE y tuvo un problema porque le dijeron que no era ley de urgencia y usted lo reclama acá porque efectivamente, no sé, hay informes médicos que pudieran dar cuenta de que sí era un riesgo vital, puede tener le van a pedir acá que usted adjunte pruebas, que indique adjunte todos los documentos para que acá se pueda ver su caso, se va a tramitar, obviamente va a tener un tiempo más largo de tramitación porque aquí hablamos efectivamente como de un juicio, ¿cierto? Y aquí lo que le va a llegar a usted después como respuesta es una sentencia, ¿ya? Entonces, ahí esa va a ser la respuesta final a su caso para ir resolviendo, ¿ya? Ese es como esto súper en general y bien ahí, eh, un poco tratando de hacerlo como en un lenguaje bastante fácil, tiene más, obviamente en el camino tiene más complejidades, pero para ir despejando, ¿cierto? Lo que hace, cuál es la diferencia, ¿cierto? Entre los reclamos que son por esta vía y otro tipo de reclamaciones que vamos a ver ahora más adelante. ¿Qué son estos? Entonces, hasta ahí hablamos, ¿cierto?, de una de las partes que tiene la superintendencia que tiene que ver con reclamos que son contra el FONASA y contra las ISAPRES, ¿ya? Que lo ve una intendencia, que era nuestra intendencia de fondos, pero también tenemos otro tipo de reclamaciones que tienen que ver con los reclamos que la gente hace en contra de los prestadores de salud. Y aquí hablamos de los reclamos que las personas hacen en contra de todos los establecimientos que ya pueden ser públicos o privados, ¿ya? ¿Y qué se reclama?
principalmente estas tres situaciones que tienen que ver con, primero, vulneración de la ley de derechos y deberes de los pacientes, ya que esa yo creo que hay muchas personas que la conocen. La otra es la vulneración a la ley de cheque en garantía, ¿ya? Que ahí la vamos a explicar un poquito qué significa. Y por otro lado, tenemos que otra cosa de las que se reclama, hay un proceso que se llama mediación por daños en salud, pero aquí vamos a hacer bien la distinción porque lo que ve la Superintendencia de Salud dentro de este tipo de reclamos es algo muy específico en relación a lo que pasa en los establecimientos privados. Y ahí lo vamos a explicar. Respecto a la ley de derechos y deberes de las personas, que es la ley 20.584, aquí hay varios de los derechos que están establecidos y aquí lo más probable es que las personas se han dado cuenta que los establecimientos, ya sean centros de salud familiar, los hospitales o las clínicas, tienen en su ingreso, ¿cierto? Hay la Carta de Derechos de los Pacientes, Derechos y Deberes de los Pacientes, ¿ya? Muchos de esos esa carta está establecida sobre los derechos que están dentro de esta normativa y principalmente acá había un tema que siempre es un tema recurrente que tiene que ver con el trato digno, ¿ya? De que había mucho reclamo por temas principalmente del trato del personal, ¿cierto?, hacia los usuarios de la salud. Pero si uno puede, últimamente, ¿cuáles son los reclamos mayores? Eh, de hecho, el reclamo por tratos está un poquito, ya no es en el primer lugar, sino que el reclamo que está en primer lugar siempre tiene que ver con la atención oportuna y principalmente ahí tiene que ver con una realidad que tiene el país que que dice relación con las famosas listas de espera. Ya, y por ahí, si uno lo mira, por lo general ese es uno de los tipos de reclamos que más hay ahora en el sistema de salud. Eh, una de las cosas también importantes que establece esta ley y que yo siempre la pongo es que el tema de tener acceso a la información sobre tu salud, ¿ya? Y ahí principalmente tiene que ver con que uno como paciente tiene la posibilidad siempre de pedir informe médico cuando tiene una atención de salud, pedir la copia de la ficha clínica, por ejemplo, porque aquí lo que se considera con esta ley es que el dueño de la información es la persona, es el paciente, ¿ya? Esto ha ido como cambiando también un poco la cultura institucional que tienen los centros de salud y los establecimientos en general, porque si bien es cierto, esta ley ya lleva más de 10 años en implementación, eso ha sido una de las cosas que más ha costado entregar como, en el fondo, es un poco entregar algo de poder a las personas, ¿ya? Que tiene que ver con el derecho que tienen a conocer cuáles son, qué tipo de atención me han entregado, cuáles son que están en el informe clínico, ¿cierto? Etcétera, etcétera, ¿ya? Y por último, una que quería destacar también es el tema de recibir visitas, compañía y apoyo espiritual. Principalmente esta está pensada en los hospitales de la República y de las clínicas privadas. El tema de la visita que se perdió un rato durante el tiempo de la pandemia, pero que es un tema súper importante porque tiene que ver con la recuperación del paciente, sobre todo pacientes pediátricos, por ejemplo. Si uno se recuerda, hace no muchos años atrás, eh, por ejemplo, los niños no había este derecho, no estaba tan establecido, pues igual el tema de recibir visitas finalmente ha sido un tema que se ha impuesto con esta ley y que además también los establecimientos han ido reforzando a través de programas que tienen, sobre todo en el sistema público, como los programas que se denominan como Hospital Amigo, por ejemplo, ¿ya? En que tiene establecido que debe haber
eh, horas de visita, sobre todo en los pacientes que son pediátricos y adultos mayores. ¿Ya? ¿Cómo se reclama esta ley? ¿Ya? Aquí también hay un procedimiento de reclamo que está establecido en el reglamento de la ley. Hasta ahora existe lo que yo les voy a indicar acá, que es que si yo siento que no se me ha respetado un derecho de los que están establecidos en la ley, también tengo la posibilidad de reclamarlo primero en el establecimiento donde sucedió el hecho, en el hospital, la clínica o el centro de salud, y quienes tienen 15 días hábiles para responderlo por escrito. Aquí hay sí, hay una indicación que está en el procedimiento de reclamo, que si yo no estoy conforme con la respuesta que me dieron, eh, hay un plazo, eso sí, para que yo pueda escalar el reclamo a la Superintendencia de Salud, pero el reglamento me indica, ¿cierto? Me establece que debo reclamar dentro de los 5 días hábiles siguientes a recibir la respuesta, ¿ya? Y aquí es donde también ha habido algunas indicaciones, sobre todo de organizaciones y por ejemplo, en el caso nuestro del Consejo de la Sociedad Civil, en que la gente ha insistido en ojalá en ampliar este plazo, ¿ya? Eso hasta ahora no está establecido, no se ha podido todavía cambiar, pero está ha sido recogido en otro proyecto de ley que está en discusión, en este caso en el Congreso. ¿Qué otra cosa más se reclama acá? Y hablábamos de este otro tema que es la ley de cheque en garantía, ¿ya? Eh, que se recuerdan que fue como bastante bullado en los años en que se estableció como ley, porque a las personas les pedían siempre un cheque para, esto principalmente en establecimientos privados, ¿ya? Hablemos aquí de clínicas privadas principalmente, eh, en que a la persona, ¿cierto?, le pedían un cheque si no, no lo atendían. Incluso en situaciones que eran consideradas de riesgo vital o secuela grave, es decir, la persona iba eh, en, eh, en estado de ultragravedad y le pedían, ¿cierto? Oiga, no sabe que no puede entrar si no firma un cheque, por ejemplo, ¿ya? Eso está establecido que no se puede exigir el pago ni la firma de un pagaré en casos de urgencia o riesgo vital, ¿ya? Y en los casos de atenciones programadas, lo que no se puede exigir es que le pidan dinero o un cheque. Pueden pedirle otras formas de pago, eso sí, pero no le pueden exigir que pague, por ejemplo, que entregue, que es lo que le piden a veces a la gente, que ponga la tarjeta de crédito, que traiga, esas cosas han sucedido. Y esto, por ejemplo, cuando hay un reclamo por esta vía, la respuesta o la resolución son sanciones a esos prestadores que incumplen lo que está aquí en la ley, ¿ya? Son sanciones principalmente ahí que están establecidas en valor de UTM, ¿ya? Otra de las cosas que se reclama acá, hablamos de mediación por daños en la atención de salud, y aquí lo que establece la ley es que si una persona sufre un daño en la atención, ya sea en clínicas, centros médicos o por profesionales, debe en primer término pedir una mediación antes de iniciar una demanda judicial. El tema de la mediación está establecido para varios otros procedimientos, por ejemplo, muy parecido a lo que es la mediación familiar, por ejemplo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que dice acá? Y vamos a explicarlo porque nosotros como superintendencia tenemos un rol bastante específico dentro de lo que se denomina pues, mediación por daño. Y aquí lo que vamos a referir es que hablamos de daño asistencial cuando hablamos de presuntas negligencias médicas, ¿ya? Eh, si esto sucede, por ejemplo, en el sistema público, y esto hablamos, no sé, por negligencia médica, es cuando estas son situaciones que son bastante mediáticas de repente, pues, o sea, como que han salido igual en las noticias incluso, ¿ya? Que a la persona debe dejar, por ejemplo, algún instrumental
debido a una operación, le quedó un instrumental eh, que no lo eliminaron, por ejemplo, o no sé, casos como, por ejemplo, a la persona le iban a operar, cuando van a operar, por ejemplo, la rodilla derecha, le marcan, ¿cierto? Le hacen todo un procedimiento antes para asegurarse de la atención y resulta que finalmente no le operan la rodilla derecha. Entonces voy a hablar esto en realidad no es un ejemplo que no ha pasado, ¿ah? Porque hay situaciones que efectivamente han sido así. En vez de operarle la rodilla que estaba marcada de la derecha, le operan la izquierda, ¿ya? Eso, si a usted le sucediera algo así, pudiera ser considerado como una negligencia médica, y eso fue en el sistema público, eh, esa, eh, ese procedimiento o esa situación, ¿dónde usted la puede reclamar? En el Consejo de Defensa del Estado. El Consejo de Defensa del Estado lo que hace es, tiene el servicio de mediación con mediadores que son del Consejo de Defensa, ¿ya? Entonces, si es en un prestador privado, perdón, en un establecimiento público, ya sea hospital o centro de salud, es aquí donde debe acudir para solicitar, para poder reclamar, digamos, el tema de la presunta negligencia médica. Si fue en el sistema privado, ¿ya? Pues en la red pública, perdón, en lo que no consideramos como red pública, sino que son clínicas, hospitales y centros médicos, ahí lo que se hace es solicitar una mediación a través de un formulario especial que tiene la Superintendencia de Salud y ahí los mediadores, la diferencia es que estos mediadores no pertenecen ahí a la Superintendencia de Salud, están registrados solamente acá. ¿Y qué es lo que tiene su registro? La profesión que tienen, ¿cierto? Y el arancel que cobran. Esa es la diferencia, ¿ya? Entonces, tenemos, si sucede, la situación sucede en un establecimiento privado, tiene la posibilidad de solicitar la orientación a través de la Superintendencia de Salud, que le va a entregar quiénes son los mediadores que están establecidos, están en el registro, están habilitados para hacer la mediación, ¿ya? Y ahí poder explicar la situación sucedida, pero con la gran diferencia que en este caso esta mediación se hace con mediadores que cobran un arancel, ¿ya? Ese arancel está fijado, se fija año a año y yo ahí creo que está como entre 170 a los 200 y algo por ahí, si no me equivoco. Ahí después lo podemos corroborar, pero es un arancel que está fijado año a año, ¿ya? Y hay unas excepciones dentro de esta normativa que dice que no hace mediación los establecimientos que corresponden a las Fuerzas Armadas y de Orden y el Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Como es una excepción, ¿qué es lo que hacen ahí? Si hay una situación de presunta negligencia médica, las personas deben acudir directamente a la justicia ordinaria si hay una situación de este tipo, ¿ya? Cuando hay una mediación y si no, primero, y se logra, digamos, llegar a una mediación, se fija como o se establece un acta de acuerdo y en el fondo no necesita después ir a un tribunal. Si no llega a un acuerdo, ¿ya? Lo que se hace es que acá la superintendencia lo que hace es certificar que no fructificó la mediación y se certifica como una mediación frustrada y con esa certificación a las personas le permite ir al tribunal para continuar y seguir su reclamación, ¿ya? Bueno, y finalmente ahí vamos a ir ya para ir cerrando están las modalidades que tenemos para reclamar en la superintendencia. Nosotros tenemos una modalidad que es de atención presencial en Santiago, que nosotros estamos ubicados acá cerca del Metro Moneda, Alameda 1449, y en las agencias regionales de las 15 capitales regionales también tenemos, para las personas que son de región, nuestras agencias
15 capitales regionales. Y por último también de manera electrónica en nuestro sitio web, en nuestra página, también la posibilidad de reclamar en línea. Y también para ir finalizando, tenemos harta información en nuestra página que tiene que ver con generación y análisis de información del sistema de salud, ¿ya? Y aquí lo que tenemos son varias herramientas interactivas que permiten tener a la ciudadanía información respecto del sistema de salud. Por ejemplo, tenemos nosotros el radar de precios de salud en salud sexual y reproductiva. Lo que tiene esa herramienta tiene la posibilidad de mirar precios, por ejemplo, y de comparar precios entre establecimientos, principalmente establecimientos privados ahí, para tomar decisiones más informadas. Por ejemplo, no sé, pues están los valores de un examen como un PAP, por ejemplo, y hace la diferencia entre un establecimiento y otro en relación al valor. Está nuestro observatorio de género, el sistema ISAPRE, y hay una herramienta también que es la caracterización de profesionales de salud en Chile, que también tiene una diferenciación tanto por sexo, por edad, por nacionalidad de los profesionales que trabajan en el sistema de salud. Y ya, y ahí finalmente dejamos también todos nuestros canales de atención, nuestras oficinas presenciales, nuestro call center y nuestras redes sociales. ¿Ya? Hasta ahí tenemos la presentación, traté de hacerla como un poco ahí lo más rápido posible para ir también teniendo ahora la posibilidad de responder algunas preguntas que tengan al respecto. ¿Ya? Hasta ahí y vamos a dejar de compartir para... Joana, tiramos el eso, Menti. ya. Vamos al tiro, parece que está ahí. Igual hay manos con manitos levantadas y parece que hay harta cosa hay harto en el chat, no alcancé a ver. Ya. No, lo del chat lo hemos visto con Ah, Felipe. listo. Vendría lo Ya, de Menti ahora. ya, a ver, vamos a ver entonces, pero ya, a ver, ahí, parece que ahí Puse el link de Menti en el chat. listo, ahí está. No sé si, ya, en el chat entonces, para que la gente pueda ingresar, vamos a ir, la idea es que cuando pinchan en el link de Menti, les va a aparecer una pregunta que dice qué le pareció, ¿ya? Entonces ahí van a ir poniendo eh, las palabras que salen, ¿ya? Y ahí les vamos a ir dando la palabra para que puedan... Sí, yo voy a compartir la pantalla entonces ahora. Hola, yo pedí la palabra en el chat. Ya, vamos a ir dando la palabra. Y los demás ahí para que vayan mientras respondiendo recuerden que ahí les va a salir les va a preguntar qué le pareció lo comentado en la sesión de hoy y ahí pueden ir poniendo una palabra, ¿ya? Quedan dudas por resolver, lo más probable, muchas dudas. Ya, vamos a ir dando la palabra, no sé, ahí Alejandro, ¿cómo lo hacemos? Ahí para que... Bárbara Gelbes. Sí. Hola, buenas tardes, encantadas de saludarles. Bueno, yo admiro mucho el trabajo de la Superintendencia de Salud. La verdad es
que son bastante resolutivos y agradezco que hayan dejado esta instancia de participación ciudadana tan importante para todos los pacientes y familias. ¿Ah? Ojalá este tipo de actividades la puedan repetir. Me presento, mi nombre es Bárbara Ortiz, soy una de las primeras enfermeras de práctica avanzada en oncología en Chile y el año 2023 realicé uno de los primeros pilotos en el Sistema de Salud Pública de Navegación de Pacientes con Cáncer, insertada en un hospital público en Chile. Desde ahí yo me doy cuenta en el fondo de la vulneración de derechos que existe asociada a temas de salud de los pacientes con cáncer y he intentado conversar previamente con la Superintendencia de Salud por ley de lobby, las cuales han sido rechazadas. Sin embargo, he tenido la oportunidad de poder conversar con distintas personas en el ministerio y de presentar esta iniciativa en el gabinete presidencial el año pasado. Está todo esto disponible con mis datos personales. ¿Ah? Entonces, primero quisiera comentarles que estoy disponible para colaborar con la Superintendencia de Salud, sobre todo en lo que tiene que ver con las rutas de pacientes con cáncer asociados a las en salud, que si bien ustedes tienen unos algoritmos que se entregan a los servicios de salud, en muchas ocasiones esto no se respeta. Específicamente en lo que tiene que ver con los trazadores asociados a las garantías de oportunidad de los pacientes con cáncer, a los ingresos y a los egresos. Dentro de algunas de las barreras que yo he visto, he podido evidenciar que a veces la garantía de oportunidad no la ingresan de la manera que corresponde al sistema. Un ejemplo, por ejemplo, en cáncer de mama para la radioterapia. Son 20 días desde el comité de oncología, que se indica en el comité de oncología que debiese cumplirse esta garantía Perdona, Bárbara, de oportunidad. es que parece Sin que, embargo, ellos disculpa, una vez que ya tengan... Bárbara, ¿Ah? sí, es ¿Sí? que parece que tienes ahí, yo por lo menos no te escucho parece que algún problema con, ya, pero además, entiendo para dónde va la pregunta, porque es bastante Sí, técnica, y además, porque sí. nosotros, claro, en esta oportunidad, eh, la, la sesión de hoy tiene que ver más con un rol general. Nosotros Ah, entiendo. vamos a tener otra instancia Ujú. específicamente, por ejemplo, el que tiene que ver con el GES, ¿ya? Va a Ah, haber muy una bien. charla específica. Sí, Entonces, pero mi pregunta es y pequeñita. sí, dale Es, nomás, sí. por ejemplo, ¿cómo se hace con respecto a estos ingresos que son inadecuados de las garantías explícitas en salud? ¿Cómo lo consideran ustedes desde el rol de la Superintendencia de Salud para poder resolver este tema con respecto a los días? Si es que revisan la ficha y lo hacen valer desde ahí, o si es que hacen que el paciente en el fondo parta de nuevo el proceso de cero en los servicios de salud. Eso era lo que les quería comentar y también mencionarles que estoy postulando a la Ley Nacional del Cáncer, a un fondo, y me encantaría poder colaborar con la Superintendencia de Salud en caso de adjudicarlo. Bien, muchas Ya. gracias. Eso, que estén muy Gracias, bien. Bárbara. Yo creo que ahí ¿Mm? hay pregunta bien técnica la que hace Bárbara, porque acá nosotros, como yo decía al inicio, hay roles que tienen que ver con fiscalización GES, que es lo más probable nosotros tenemos una unidad de fiscalización que ve ese tipo de situaciones, pero además los que son por otra vía, la que tiene que ver con reclamos que hacen las personas en relación cuando, por ejemplo, hay incumplimiento de garantía. Entonces, hay situaciones. Eh, yo creo que lo que tú estás preguntando tiene que ver más que nada con la función fiscal. Por ahí lo que estás preguntando. Ahora, creería que es mejor para poder responderte bien que nos envíes ahí por el chat la pregunta y nosotros ahí después podemos eh, darte una respuesta más en el fondo como más certera, porque por ahí diríamos nosotros que va la Se los respuesta. ¿Ya? agradezco muchísimo porque usualmente lo hago a través de la OIRS y se demora en 20 días. Sí, Así es que ya, eso, muy amable. Muchas gracias. listo. Ya, le vamos a dar no sé quién viene después. Tenía la mano levantada Diana en un comienzo, pero la bajo. Está Ruth. Lo que sí les encargamos en honor al tiempo, que las preguntas sean acotadas a la presentación que hizo Joana y si fuese algo adicional, la pueden dejar en el chat, el teléfono y nosotros nos contactamos directamente. Si no fue Diana, sería Ruth.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la explicación que usted nos dio, que fue bastante clara. Yo la única pregunta que tengo con respecto al asunto de la mediación que usted habla, en caso de una mala operación o si se quedó un instrumento adentro, ¿eso tienen algún plazo de tiempo para presentarlo, para ingresar a la mediación, o cuando uno presenta el reclamo tiene la opción de ir a una mediación? Cuando usted dice que al inicio, si le pasó el evento, Exacto. ya, es que entiendo ahí que nosotros, no es como la ley de derechos y deberes, digamos, que tiene plazo establecido la mediación. Lo importante es que las personas lo hagan, a lo mejor no al otro día que le sucedió, pero dentro de un plazo como prudente, se dice, para que no hayan otros, a ver, como un plazo que pudiera decir que, ahí no sé si, lo que pasa es que, a ver, no tiene un plazo como establecido previo, ¿ya? Ya. No tiene tampoco acá, si usted lo ingresa, no, tampoco tiene un plazo establecido igual al de la ley de derechos y deberes, que ve que en ese caso tiene un plazo de respuesta de 15 días por el prestador y después pudiera Sí, reclamarlo acá. En estos sí, eso casos lo se entiendo. maneja de manera distinta porque no lo hace acá en estos temas que tienen que ver con negligencia médica. Muchas veces tienen que ver con que la persona lo que busca es que se resuelva, eh, que haya por ejemplo, una compensación de por medio, una indemnización a veces. Por lo tanto, aquí me parece que me dieron aquí parece que venía algún torpeo. Sí, de la mediación se tiene que solicitar antes de que prescriba la acción judicial, claro. Esa es Ah, eso me refería. la Ah, situación, ya. claro. ¿Ya? Eso. Eh, En el fondo tiene que ver ahí, recuerde que ahí, si sucedió en el establecimiento que es público, el que interviene es el Consejo de Defensa del Estado, ¿ya? Y ahí hay una unidad de mediación especial que en el fondo asesora a las personas para poder intervenir cuando suceden estos casos que muchas veces tienen que ver con temas de manejo clínico, ¿ya? De manejo clínico, y ahí no interviene nuestra competencia, digamos, ¿ya? Ah, perfecto. Ya, Eso, me quedó claro. Muchas gracias. listo, que esté bien. Diana, Ahí no sé quién más viene después. Ahí venía, Con respecto ahí a, que, no está, usted no sé Diana, por qué nunca, sí, no sé por ya, qué no se bueno, considera la discapacidad, por qué no ¿en dónde? está en el plan que ustedes tienen de del plan de salud, por qué no está contemplada en sus derechos. Pero ahí, ¿cuál sería? Lo que pasa es que la discapacidad, en el fondo, tiene que ver con que si a usted le han vulnerado un derecho dentro de lo que está establecido en la ley. ¿Qué es lo que, por lo general, no es Ya, que pero, por tenga, ejemplo, relacionado con las fichas clínicas. Por ejemplo, la ¿ya? discapacidad, en este momento se va a trabajar en la ley de salud mental que la ficha es privada. Ya no va a poder ser entregada, no va a estar abierta. Pero para nosotros es necesario que esté abierta porque si va a otra región, van a empezar, para Ya. empezar un nuevo tratamiento, van a empezar a hacer todo de nuevo. Esa es la consulta. La ficha, no, porque la ficha clínica efectivamente le corresponde o está establecida que es confidencial. ¿En qué sentido? En que es el paciente o su representante legal, o en este caso cuando la persona está institucionalizada por el tribunal, ¿cierto? Esas son las personas que pueden acceder a la ficha clínica.
¿ya? Entonces, si en este caso usted habla de que hay una persona con discapacidad que se cambia de región, ¿eso? Sí, ¿Sí? Ya, pues, pero si la persona tiene un representante legal o su discapacidad no es tan compleja, puede tener, ser él parte de tener acceso a su ficha, no va a tener, no tiene dificultad para claro, poder hacer el cambio de su... eh, pero hacer eso el cambio también, de su ficha a otra, a otro también ahí hay un establecimiento. momento de tiempo. ¿Por qué no tiene que ser igual que todas las otras enfermedades que están en las fichas clínicas Las fichas clínicas expuestas? son todas, no están abiertas. La ficha clínica es confidencial porque está establecida también como un derecho en la ley de derechos y deberes. ¿Ya? Está, su ficha clínica es suya, es del paciente. ¿Te fijas? Sí, lo que está, puede ser que por ahí va la respuesta que usted requiere, ¿eso? Sí, Claro, pues la ficha es del paciente o de su representante legal. Eso es sí o sí, y eso está establecido en la ley. ya. O sea, ¿Ya? no hay, ya, Entonces, muy bien, gracias. tiene la posibilidad de hacer, cuando hace un traslado, por ejemplo, usted tiene la posibilidad de pedir esa ficha y que se la trasladen al lugar al que va. Ahora, obviamente, sí, idealmente lo que se espera es que uno pudiera tener el tema de la ficha electrónica. Eso hasta ahora todavía en algunos lugares no es posible. ¿Te fijas? Porque eso obviamente que facilita mucho el traslado de la información, pero esa información tiene que siempre estar resguardada porque pertenece a la persona, al paciente o a quien es su representante legal en este caso. Eh, ahí no sé quién viene, Gracias. quién viene. Gracias, señora Diana. Evelyn. Sí, hola. Mi nombre es Evelyn Castillo, yo soy representante de Achago, la Asociación Chilena de Agrupaciones Oncológicas. Lo primero, agradecer estas instancias por la información que estaba contenida en el correo. Entiendo que esto va a ser un ciclo de charlas, de encuentros que la superintendencia va a realizar. Sí, así va a ser. En este caso, esta es la primera y tenemos contemplada una charla por mes y nosotros les vamos sobre todo a la gente que ya se inscribió, les vamos a hacer llegar la invitación para las siguientes que vienen, ¿ya? Perfecto, porque Que obviamente que tienen más específicas como la ley de urgencia, por ejemplo, el tema de la sí, ley de derechos y deberes con más especificidad y el GES principal. eso es lo que quería confirmar, porque a partir también de las preguntas que van haciendo quienes estamos participando de esta charla, eh, todo lo relativo a cómo funciona nuestro sistema de salud es bien técnico, es bien complejo. No es Ujú. fácil de administrar toda esta información. Entonces, hay un par de propuestas que quisiera presentarles. Yo soy usuaria de ISAPRE, eh, y quiero felicitar el trabajo que hace la Superintendencia de Salud porque de verdad, de verdad, que es excepcional. Yo, por la vía del trabajo de la Superintendencia de Salud, he resuelto incluso situaciones que por la vía legal no pude resolver. Eh, eso, perdonando, digamos, la autorreferencia, pero creo que es importante de relevarlo para que quienes son pacientes y están participando de esta charla lo sepan y sepan que en definitiva estamos en un muy buen punto de partida para desarrollar mejores cosas y robustecer este sistema de resguardo de los derechos de los pacientes. Eh, a mí me gustaría que existiera en la página de la superintendencia información que sea más amigable. En las charlas que vengan, cuando hablemos puntualmente de ciertos temas de GES, de ley Ricartesot, etcétera, voy a ir haciendo las propuestas particulares para cada tema, pero en lo inmediato creo que sería súper bueno contar con una especie de mapa conceptual que de manera gráfica le permita a los pacientes o a sus familias identificar cuáles son los componentes de este sistema de salud. Si eres FONASA, si eres ISAPRE, que existe el GES, que existe la ley de urgencia, que existe la ley Recarte Soto, y que sea
factible ir a hacer como un doble clic en cada uno de estos mecanismos, digamos. Porque, por ejemplo, saber claramente la información de cuáles son las 80 prestaciones del GES está dispuesta en la página, perfecto, pero cuando uno necesita saber, conocer en detalle las canastas, por ejemplo, uno tenerla como paciente, saber si una determinada prestación o medicamento está o no está cubierto, es súper engorroso encontrar esa información. Hay coberturas que se están otorgando, pero porque han habido oficios de la superintendencia instruyendo esas coberturas. Entonces, si el paciente no está relacionado con alguna fundación o alguna agrupación que lo pueda orientar en estas materias, queda un poco a la deriva, porque Sí, muchas yo creo que veces eso, sí, paga por tiene prestaciones que sí debieran estar que cubiertas se vieran estar cubiertas, claro. por no Sí, saber que existe un oficio o algún establecimiento formal por parte de la superintendencia de que debiera contar con cobertura. Entonces, si pudiésemos sistematizar de una manera muy simplificada esa información, yo creo que sería súper, súper útil para todos los usuarios. Así que bueno, eso y después como repositorio general, digamos, y después en cada charla les voy a ir pidiendo lo que atañe a cada mecanismo, a GESA, Ricardo Soto, etcétera, porque vemos que hay harto, y no todo es desinformación, eso es lo otro. En esto no es solamente que las personas que estén informadas, es también ir generando el cambio cultural necesario para que los pacientes también se atrevan a exigir, porque veía un mensaje en el chat que hablaba de que por desinformación muchas veces hay beneficios a los que no se opta. Pero también en esto está esto de que los pacientes cuando se enfrentan a los equipos médicos no siempre están tan empoderados como para saber que hay cosas que pueden exigir de su equipo médico. Tenemos sí. todavía esa cultura como de no quiero pelearme con el No doctor quiero, porque si claro, me peleo con el molestar doctor a lo claro, mejor se va a ver sí, afectado el tratamiento o cómo están atendiendo a mi hijo o la posibilidad de, no sé, de acceder a ciertos beneficios, etcétera. Entonces, también es importante ir avanzando en eso, en ese culturizar una manera distinta de relacionarnos los pacientes con los equipos médicos, con las instituciones de salud, con los prestadores, etcétera. sí. Pero Muchas eso, gracias, Evelyn. Sí, ahí vamos a tomar igual harta de las cosas que tú has dicho. Efectivamente, tenemos ahí, estamos al debe en algunas cosas con nuestra página web, pero ahí vamos a trabajar para ir avanzando en eso. Así que muchas gracias también por los comentarios. Sí, la idea es que vamos nutriendo también esta posibilidad que tenemos eh, de ir haciendo todas estas consultas, preguntas, opiniones, así que les agradecemos que hayan podido también, Evelyn, haberse conectado en esta oportunidad. No sé quién más seguía, porque Eh, igual ahí estamos. Joa, quedan Dime. 3 personas que tienen levantada la mano, pero en honor al tiempo estamos pasados digamos, de la hora que habíamos pronosticado Fijado, inicialmente, sí. que es 1 hora. Entonces le solicitamos a las personas que las preguntas se circunscriban a aproximadamente 1 minuto para que Joana tenga la oportunidad de poder responder las 3 personas que quedan, ¿Qué queda? Ya, y no nos extendamos tanto por respeto a los demás. ¿Ya? ya. Me parece que estaba la señora María Alarcón, dice que está con la mano levantada. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Cuéntame. Miren, yo tuve, porque ya no se pudo hacer nada. Un paciente con fibrosis pulmonar, que le llaman enfermedades intencional, algo así. El tema que yo pedí constantemente, el tema del oxígeno para él, porque cada vez iba peor en el tema de la respiración, pero cada control el médico me decía, no, un control más, espérate que voy a hacerle este examen. No, que este control me falta este examen. Y el último control, yo le dije, doctor, ¿por qué no lo hospitaliza mejor? Porque mi hijo lo voy a hospitalizar para otro control con el otro examen que falta. Le dije, pero ¿por qué no lo hospitaliza y le hace todo de una vez en el hospital? Que ya no se ve que esté bien. No, no, me dijo, no es necesario. No alcanza a llegar al próximo control, le duró una semana más después de que él lo vio. Pero hubo muchos reclamos en la OIR por el tema del oxígeno. Muchos exámenes de funciones pulmonares que puede hacer. Ahí no le, se le apagó su micrófono a la señora María.
¿Aló? Ahora Ahí, sí ya. El tema ahí, es que sí, yo hice muchos exámenes, tras cada ya, examen le pedía que por favor le viera el oxígeno, que ya, le viera el oxígeno para que el Cefam se lo pudiera venir a dejar a la casa. Pero siempre me ponía un pero. Siempre que no, es que sí, me falta un examen, que el otro control, que para el otro mes no, que me falta otro examen, y así se llevó, siempre dando vuelta durante un año con el claro. paciente. Hasta con la infusión pulmonar ya decía que tenía problemas, la espirometría ya decía que había problemas, y Claro, en y la usted última. ahí, disculpe, señora María, ahí ese reclamo usted siempre lo puso solo en la UIS, no escaló su reclamo acá. No, 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 todos fueron Claro, en la OIR, pero claro, nunca me respondieron esos reclamos tampoco sí, la OIR, pero era antes de que llegara a control, al último supuesto control, claro, él murió. sí, Aparte que él lo hospitalizaron por una mucosidad, una bolsa de mucosidad en el pulmón que tenían que habérsela sacado, habérsela aspirado, y no se le hicieron. Nunca claro. se la quisieron hacer, y eso le llamó una infección que al final murió por una infección pulmonar donde le dio una septicemia. Entonces yo quedé muy mal, llevo recién 2 meses y medio desde que él se fue. De que Y fallece, así claro. todo no he tenido ninguna respuesta del hospital. Sí. Bueno, ahí, claro, es como, igual esas son situaciones súper complejas. Efectivamente, nosotros, por más que también insistimos en que el procedimiento de reclamo, si bien es como, tiene como su complejidad también, el que usted reclame primero, hay dos cosas. Ahí lo más probable es que hay un tema de, si usted lo reclama en la OIRS, tiene que ver con ley de derechos y deberes, que era lo que decíamos antes, que tiene que ver como con el trato digno, con que le entreguen la información, pero no en relación al tema efectivamente del manejo clínico. Si hubo un tema de manejo clínico, lo más probable es que pudiera ser considerado como una presunta negligencia médica. Y ahí a lo mejor pudiera acudir, ¿no? Ahí habría que ver en realidad el caso en particular, eh, podría haber recurrido a lo que decíamos hacia el final de la presentación, que tiene que ver con que si es una presunta negligencia médica, pues puede verlo a través del Consejo de Defensa del Estado. ¿Ya? Pero ahí habría que ver el caso habría que ver el caso de manera particular. Recuerde que lo que está establecido en la Ley de Derechos y Deberes tiene que ver principalmente con el derecho a la información, el trato digno, ¿cierto? El tratamiento, pero no específicamente temas de manejo clínico no están dentro de esa normativa, sino que corresponden a lo que nosotros consideramos como presunta negligencia médica. ¿Ya? Es que no se cumplió ninguna de Eh, las dos cosas, señorita. claro, ahí, por eso le digo, porque ese ya, ahí no podríamos decirlo, porque ahí ya es un caso muy específico, habría que verlo en particular. Eh, Acer, ahí, no listo. sé, sí, ¿quién es? Ahí Don- está, el usuario se no llama sé, Acer, ¿no? sí, no sé cuál sería Para su que nombre. active el audio. Ahí, active su micrófono, eso, no, de nuevo, active el micrófono, ahí sí. No, buenas tardes, sí. Hola, buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Soy José Chupín, yo Hola, don soy, José. sí, soy dirigente vecinal y soy jubilado de servicios de salud, donde trabajé en Arauco y en Ñuble, en la parte estadística. Mi pregunta es la siguiente, ¿qué sentido tiene que te hagan firmar un consentimiento informado cuando, sobre todo en la cirugía y todo, porque prácticamente ahí te dicen que no tengo ni derecho a reclamar? ¿Qué sentido tiene firmar ese consentimiento que llaman informado? Claro, lo que pasa es que el consentimiento informado igual está establecido como dentro de, dentro de lo que está como, está dentro incluso de los estándares de acreditación de calidad, ya que en el fondo tiene que ver con que a usted le aseguren que la atención va a ser eh, eficiente, de calidad, oportuna, etc. Eh, yo entiendo ahí la situación porque muchas veces las personas se ven como casi, bueno, tampoco tengo mucha posibilidad de elegir, ¿cierto?, a dónde atenderme, y y muchas veces le pasa a las personas que le dicen, oiga, ¿sabe qué? Fírmeme aquí porque tenemos que, esto rapidito, que es como el consentimiento informado. Pero todas estas cosas tienen que ver también con
con cómo se va, cómo se ha ido implementando la normativa, porque esto no es no hay una receta así como que de un día para otro. El tema del consentimiento ha sido bastante discutido, tiene que ver con que también haya cambio en los estándares que tienen los establecimientos como para acreditarse, además que tengan que ver con otros indicadores además, pues. No solamente con las firmas, porque yo puedo firmar el consentimiento y con eso, en el fondo lo que estoy consintiendo es que es el tema del derecho, del tratamiento al que voy a tener. Igual siempre usted, ante alguna eventualidad en que haya una situación que pudiera ser considerada como que hubo un daño en la atención, usted igual esa situación es posible escalarla y como les decía anteriormente, ante una presunta negligencia médica, eso siempre se va a reclamar a través, no nuestro, sino que a través del Consejo de Defensa del Estado, que es el organismo que en este caso interviene en esas situaciones. Todo lo demás, por ejemplo, que hay otras instancias como auditorías clínicas que se hacen, eso tampoco en este minuto, hasta ahora, no está en la atribución de la Superintendencia de Salud. ¿Ya? Muchas gracias. Ahí, La última persona sería Patricia Licham. ya. La Patricia. última. Ya, para que active su micrófono, Patricia. Buenas tardes, muchas gracias por darme la oportunidad y voy a tratar de ser lo más breve posible por respeto a las demás personas. Em, eh, Ocurre que yo entiendo muy bien a la señora María que tuvo un familiar con fibrosis pulmonar, enfermedad que yo también tengo, y quisiera saber si ya que esta enfermedad es progresiva, es incurable, es mortal y de altísimo costo, ¿por qué esta enfermedad no está en el GES? ¿Ya? Tengo entendido que es una lista muy acotada de enfermedades que están en el GES, ¿ya? Pero ¿cómo se eligen? ¿Qué tiene que pasar para que la fibrosis pulmonar sea incluida en este listado? Ya. Somos personas muy deterioradas, la mayoría oxígeno dependientes, eh, que no estamos en condiciones de hacer marchas ni digamos, llamar la atención para lograr este derecho. Entonces, si bien ustedes fiscalizan que se cumplan las normativas, ¿podría darnos usted una orientación de cómo, digamos, poder llegar a ser beneficiarios del GES o de la ley Ricardo Soto? Ya. Ahí nosotros igual indicarle que como Superintendencia de Salud no somos el organismo rector, el organismo rector es el Ministerio de Salud, ¿ya? El Ministerio, a través de sus departamentos de epidemiología, por ejemplo, son los que instalan y a través también de muchas veces de organizaciones de pacientes que también, dependiendo de la prevalencia que tiene la enfermedad, esto es como bien técnico en realidad, para poder ir incorporando más patologías que van ingresando de acuerdo a un decreto que existe cada 3 años. El último, en realidad, lo que hay ahora es que nosotros íbamos en 87 patologías y ahora en la última cuenta pública del presidente de la República se indicó que se van a incorporar 3 patologías más. Eso no es porque lo indiquen de una manera u otra, o sea, que solamente lo indique por esa vía, sino que eso está normado y regulado por el Ministerio de Salud, que es quienes son, ellos son los que hacen los estudios necesarios para poder ingresar una u otra patología o mejorar algunas carteras de prestaciones que ya tienen las patologías que están incorporadas ya previamente. Entonces, nosotros acá el rol que tenemos es fiscalizar que esas que ya están se cumplan. ¿Ya? Eso es. Nosotros no tenemos la atribución para incorporar
nuevas enfermedades, nuevas patologías. No es nuestro rol, pues el rol ahí es a través del Ministerio de Salud, principalmente la Subsecretaría de Salud Pública, que es la Lo tengo que perfectamente ve, claro que ustedes no, claro, digamos, pero cosa solo le podría indicar que la mayoría de las patologías, principalmente ha habido harta incidencia de organizaciones de pacientes que inciden, digamos, que están, sobre todo, por ejemplo, en la Ricarte Soto, donde hubo también, hay una comisión específica dentro de la misma ley, que está en donde hay presencia, ¿cierto?, de agrupaciones de pacientes, que inciden para ir incorporando o ir mejorando también el decreto, el decreto que tiene cada una de estas normativas. ¿Ya? Eso es sí, lo que le podría yo decir desde acá, pero nosotros recuerdo, como rol nuestro no tenemos no es el rol de la superintendencia incorporar nuevas patologías. Solo lo que tenemos la prevalencia es un factor importante. claro, la prevalencia, se hacen estudios de tipo ya, estudios epidemiológicos que van a incidir, ¿cierto?, en incorporar tal o cual enfermedad a estas garantías, ¿ya? Eso es lo que yo le podría Recuerdo indicar. muy bien Sí, la campaña del señor Ricarte Soto, pero nuestros pacientes no están en condiciones de hacer eso. claro, lo que pasa es que Entonces, ahí yo debería, entiendo digamos, claro. haber derechos sin necesidad de hacer bulla. Por supuesto, Derecho por eso. por el Lo que derecho. pasa es que efectivamente las patologías que están en estas garantías obviamente tienen otro tipo de tratamiento porque están garantizadas por ley, tienen plazos establecidos, tienen cobertura, ¿cierto? Esa es la gran diferencia. Me imagino que la causa última es el que no tenemos derecho a la salud en nuestra Constitución. Ya, pues ahí nos vamos para otro lado y ahí Es sí que que yo después creo me que van a es retar. súper importante. Totalmente, totalmente. Nosotros lo que tenemos, por eso que le digo, nosotros lo que tenemos es establecido el derecho al acceso a la salud y ahí principalmente que las personas, ¿cómo podemos ayudar a que las personas puedan efectivamente hacer valer sus derechos? Es justamente haciendo este tipo de cosas también, de que las personas tengan más acceso a información, que Claro, sepan cómo, por ejemplo, qué cosas son las que se pueden reclamar, cómo reclamarlas, en qué minuto hacerlas, cómo hacerles también el seguimiento. Esa es la idea. Ir sí, también haciendo de esto un continuo para que las personas también, tanto nosotros como funcionarios, como ustedes como usuarios, porque nosotros también somos doble militancia, porque también somos usuarios de salud, también podamos exigir nuestros derechos. ¿Ya? Y por otro lado, nosotros como institución, velar también porque ellos se cumplan. ¿Ya? muchas Joana, gracias. Listo, yo creo que bueno, en honor estamos. al tiempo, hay algunas personas que se han tenido que retirar. Les solicitamos contestar la encuesta de satisfacción que la acabo de poner en el chat. Y bueno, les damos las gracias por haber asistido, por haberse conectado, haberse tomado el tiempo. Y eso, Joana, pues Eso. Muchas gracias también a todos. Ahí tratamos de responder dentro de todas las posibilidades que tenemos. Tenemos varios que de ahí sus correos electrónicos, así que les vamos a hacer también llegar también esta presentación y la gente que no alcanzó a contestar también la encuesta, también se las vamos a enviar por esa vía. ¿Ya? Así que solo agradecer que se hayan conectado hasta ahora y dejarlos invitados para la la siguiente charla que vamos a tener y les vamos a hacer llegar también la información. Así que muchas gracias.